Bienvenido al misterio del Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Dios todavía no está hablando. El libro de Éxodo contiene uno de los pasajes más extranjeros en todas las escrituras. Mientras Israel acampaba en el monte Sinaí, ellos repentinamente fueron cubiertos por una gran oscuridad y una increíble llamada de fuego. De adentro de esa llamarada Dios habló. Esas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en el medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Los montes que rodeaban a los israelitas estaban encendidos. Ese fuego sobrenatural consumía todo lo que encontraba a su paso. Hubo un gran estruendo, como si la tierra se estaba partiendo en dos. Y en medio de todo esto Dios habló audiblemente, con una voz que era asombrosa y poderosa. Mientras todo esto estaba pasando, los israelitas estaban parados, congelados de terror. Ellos estaban convencidos que morirían antes que la voz del Señor dejara de hablar. De acuerdo con las Escrituras, Moisés, el gran amigo de Dios, temó con gran temor. Seguramente habían pensado que estaban colgando de la boca del infierno. Finalmente la voz se detuvo. Los relámpagos apagaron y el temblor terminó. Y después de poco tiempo, el sol comenzó a brillar mientras la gente miraba a su alrededor. Ellos miraron que todos estaban vivos. Fue un milagro. Ellos habían oído la real y audible voz de Dios y vivieron. Evidentemente, tan pronto como estaba increíble manifestación terminó, los ancianos y líderes de cada tribu convocaron la más grandiosa reunión de alabanza en la historia de la humanidad. Todos podían testificar de esa gloria, experiencia que cambiaba la vida que Dios les había dado. Me los puedo imaginar diciendo, esto es increíble, ninguno ha oído la voz de Dios en medio del fuego y ha sobrevivido. Podemos contar a nuestros nietos que estuvimos ahí cuando Dios nos habló. También puedo imaginar a los sacerdotes levitas amonestando al pueblo, no olviden este día. Hemos visto como nadie la santidad todopoderosa del Señor. Vivamos en su temor siempre. Sin embargo, esta reunión no era de alabanza de ninguna manera. Increíblemente, los ancianos dijeron a Moisés, no podemos con este tipo de experiencia. No queremos oír la asombrosa voz de Dios otra vez. Si Él nos vuelve a hablar otra vez, de esa manera moriremos. De ahora en adelante queremos escuchar su voz a través de un hombre. Su respuesta era totalmente desconcertante, porque alguien reaccionaría de esa manera a tal glorioso milagro de Dios, comunicándose con su pueblo. Yo puedo decirles por qué. Porque los israelitas tenían pecado escondido en sus corazones. Ellos eran idolatrías escondidas. Increíblemente, esta gente se aferraba a sus pequeños ídolos de oro que habían traído con ellos desde Egipto. Imagínense, talladas de Moloch y la estrella del dios Refán. El apóstol Esteban dijo,
Estos ídolos son figuras que os hicisteis para adorarlas. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 43. Los israelitas habían tallado algo parecido a los becerros de oro gigantes que los egipcios adoraban. Ellos decían: te libramos de Egipto, eres nuestro Dios. Y ahora en el desierto, ellos todavía no habían dejado su horrible idolatría. Esteban llamó a esta gente la congregación en el desierto. Versículo 38. Él estaba sorprendido que después que el Señor les había hablado audiblemente, sus corazones estaban todavía en la idolatría de Egipto. Él dijo de ellos: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. En sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 39. Usted puede ver por qué la voz de Dios hizo temblar a esta gente. La razón por la cual ellos pensaron que morirían, porque estuvieron en la presencia de un Dios santo y todopoderoso, no de un ídolo tallado y sin vida. Su espíritu había impresionado sus almas y sus conciencias lo estaban convenciendo. Esta gran esencia de estremecimiento y temblor no era un espectáculo de espanto para aterrorizar a Israel a la obediencia. Eso no era lo que nuestro Dios de amor estaba haciendo. Moisés explicó al pueblo los propósitos de Dios, y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peques. El libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 20. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Moisés dijo en Dios: no está furioso con ustedes, está majestuosa. Experiencia no se trata de eso. No, Él quiere darlos poder con su asombroso temor. Él está tratando de hacer en ustedes un alma poderosa que los proteja en contra del enemigo. Y Él está haciendo esto de manera que ustedes puedan vivir victoriosamente todos los días de tu vida. En este punto, sin embargo, el increíble fuego había desaparecido. Los poderosos truenos y rayos supernaturales se habían ido, y la indescriptible voz de Dios estaba en silencio. Así que ahora los líderes vinieron a Moisés con sus temores. Superficialmente, sus palabras sonaban muy religiosas. Nosotros hemos visto cuán grande y glorioso es el Señor, y tuvimos el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Ahora sabemos que es posible escuchar su divina voz y vivir. Hasta ahora todo iba bien. Sin embargo, después vino la lógica más extraña de la Biblia. Estos líderes dijeron a Moisés: hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y vive. Y ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios? Moriremos porque es que hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y han vivido.
libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 24 hasta 26. Ellos habían oído la voz de Dios y habían sobrevivido. Qué extraña lógica es esta. Ellos dijeron a Moisés: nosotros sabemos que podemos oír, hablar a Dios en medio del fuego y sobrevivir. Sin embargo, si tenemos que sentarnos bajo su dirección pura y santa voz, seremos consumidos. ¿Por qué tendremos que morir? De toda la gente en el mundo, nosotros somos los que hemos oído la voz de Dios y vivimos. Pero el Señor sabía lo que había en sus corazones. Dijo a Moisés: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Es correcto todo lo que han dicho. Versículo 28. Dios estaba diciendo, en otras palabras, las palabras de la gente suenan bien porque ellos conocen el vocabulario religioso correcto. Es el lenguaje de gente humilde y obediente, como si ellos estuvieran un genuino temor de mí. El Señor luego nos da una clave acerca de lo que realmente estaba pasando. ¿Quién diría que tuviesen tal corazón que me temerecen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Versículo 29. Ellos estaban dando honor a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de él. Para citar a Isaías: este pueblo se acercó a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías capítulo 29, versículo 13. Los israelitas eran tan devotos a sus pequeñas imágenes de oro que nada los podría alejar de su alabanza e idolatría, ni siquiera una montaña de fuego, un terremoto sobrenatural o un trueno destrozador podía desatarlos de su idolatría. Ellos finalmente ignoraron la voz audible de Dios en toda su santidad y majestad. Cuando los ancianos de Israel dijeron: necesitamos un mensaje más suave, de otro modo moriremos, ellos tenían mucha razón. Cada vez que usted está bajo la predicación del Espíritu Santo, escuchando la palabra ungida y convenciéndola de Dios, seguro que vas a morir. Eso es, morirás a tus pecados. En la actualidad, miles de creyentes se aglomeran a escuchar predicadores que no saben nada del temor de Dios. Y eso era exactamente por lo que los israelitas clamaban. Poco después de escuchar la voz de Dios hablar audiblemente, se estaban refiriendo a sus ídolos de nuevo. Sus alabanzas al Señor eran simplemente un servicio de labios, hueco y sin significado. Si fuéramos a traducir la explica de los israelitas en términos modernos, sonaría algo así: para toda esa predicación negativa no queremos escuchar más mensajes que asustan acerca del juicio. Todo lo que hacen es traer culpa innecesaria, predicando acerca del amor de Dios y el perdón. Después de todo, solo somos humanos. Nuestro Dios es un Dios de amor y no de ira y temor. La palabra halagena en este versículo significa complacente, halagadora. En pocas palabras, Israel decía: no nos diga cosas desagradables. Dinos cuán bien van a estar las cosas.
Dinos cómo vamos a prosperar, cuántas cosas buenas están por ocurrir. Si no, quítese delante de nosotros. Ningún creyente que esconde pecado en su corazón quiere escuchar una palabra santa y que exponga el pecado. Esa persona siempre huirá de la voz de verdad del Espíritu Santo y se volvería a algún predicador que es blando, con el pecado, que ofrece predicaciones blandas y profecías halagadoras. Así que usted me preguntaría, ¿qué mensaje fuerte dio la voz de Dios a su pueblo en el monte Sinaí? Él simplemente dijo esto: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses extranjeros delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. El libro de Deuteronomio capítulo 5, los versículos 6 hasta 9. Aquí estaba la pura y no adulterada palabra del Señor, saliendo directamente de su boca. Esta palabra debe hacer que el pueblo correría a sus tiendas y destruiría sus esculturas. Debería haber conmovido sus corazones y hacerlos caer de rodillas. Pero en vez de eso, ellos dijeron: ya no más truenos, fuego y temblores, no más voz audible que nos hable. Danos un portavoz como nosotros y que él nos hable. Entonces oiremos y obedeceremos. El Espíritu del Señor vino sobre Moisés y él profetizó lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantaré, Jehová tu Dios, y a él oirás, conforme a todo lo que pidiste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no morirá. Jehová me dijo: bien ha dicho profeta, les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré, mas sería que cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablaré en mi nombre, y le descendaré. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 hasta el 19. Simplemente Dios cumpliría la petición de Israel de dos maneras. El primero, él hablaría a su pueblo a través de un hombre por los siguientes 1500 años. Usaría profetas, jueces y reyes como sus santos representantes. En efecto, por 40 años de uso su palabra en la boca de Moisés, para que hablará a esa generación. Esteban testificó que Moisés recibió artículos vivientes de Dios en el monte. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Sin embargo, a través de los siglos, Israel rehúsa a escuchar el Señor, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes la desecharon y se apartaron del corazón a Egipto. Versículo 39. Se convirtieron en generaciones contumaces y rebeldes.
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El libro de Salmo, capítulo 78, versículo 8. Generación tras generación, Dios hizo lo que la gente le había pedido. Él habló a través de un hombre. Sin embargo, Dios dijo a través de Isaías a la generación siguiente: hablé yo y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que a mí desagradaba. Libro de Isaías, capítulo 65, versículo 12. Dios dijo lo mismo a través de Jeremías: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviándoselo, mas no me oyeron, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz y hicieron peor que sus padres. Después les dirás todas estas palabras, mas no te oirán, aún los llamarás, y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es, las llamarás, y no te responderán. Les dirás tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni tomó corrección, perdiéndose la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Jeremías capítulo 7, versículo 25 hasta el 28. En su misericordia, Dios habló a su pueblo en toda manera posible, advirtiéndole, cortejando, amando, amenazando, y habló tan claramente que no había forma de errar a sus deseos. Sin embargo, la gente continuamente hacía oídos sordos a él. Dios también habló a Israel de otra manera: el primogénito enviarás un profeta, y pasarán 1500 años después de lo que ocurrió en el monte Sinaí, que este hombre aparecería. Ese profeta es Cristo. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 37. Bajo este nuevo pacto, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. Entonces, ¿por qué Dios esperó 1500 años para cumplir la profecía de Moisés a Israel? Él lo hizo porque estaba esperando con gran paciencia todos esos años para ver la obediencia de su pueblo. Su retraso fue un acto de misericordia. Jesús se refirió a la paciencia de Dios en su parábola del dueño de la viña. El dueño siguió enviando sus sirvientes, pidiendo a los obreros los frutos, y envió un mensajero tras otro, pero sin resultado. Finalmente el dueño pensó: enviaré a mi propio hijo, quizás le respetarán lo suficiente para obedecerme y reverenciarme. Pero aún así rehusaron responder, y en su ira hasta mataron al hijo del dueño de la viña. Esto es lo mismo que le pasó a Israel. Generación a generación, Dios les envió representantes al pueblo, pero ellos
continuamente rehusaron escuchar. En efecto, ellos estaban tan determinados a referirse a su pecado que ellos mataron a su hijo portavoz Jesús. Dios todavía nos está hablando. Claramente hoy día su voz celestial todavía está sonando poderosamente a través de toda la tierra, y esa voz viene de un hombre Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre. Considera estas palabras de Hebreos: porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Se vestía, tocaré el monte, sería aprediada o pasada con dardo, y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas oís, habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y la compañía de muchos millares de ángeles, y la congregación de los primogénitos que estaban alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no deseches al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo aún una vez: y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas móviles como de cosas que son firmes. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el 28. ¿Entiendes lo que dice este pasaje? Cuando Dios habló por primera vez, el pueblo respondió: no nos hables desde el cielo, nunca más. Hablamos a través de un hombre y Moisés profetizó, como ustedes pidieron. Dios va a levantar un profeta. Él sería completamente humano y les hablará las palabras de Dios. Jesús fue ese profeta prometido, fue la encarnación de Dios. El Señor en cuerpo humano. Él tuvo un ministerio terrenal como hombre, y una multitud de testigos lo vieron ascender al cielo como un hombre. Ahora Él tiene un cuerpo místico, el cual es su iglesia, pero Jesús todavía es un hombre encarnado. Han tocado con los sentimientos humanos que todos experimentamos. Hoy, en estos últimos días, Dios está hablando una vez más desde el cielo, y Él nos está diciendo que va a sacudir todo a nuestra vista, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo aún una vez: y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 26. Dios está diciendo: yo sacudí la tierra en el monte Sinaí, pero cuando yo hablé en estos últimos días, mi voz sacudiría ambos mundos, el natural y el espiritual. La posición actual temblará,
Nada quedará igual. Todo lo que se llame religioso, todo lo que sea de Cristo o de iglesia sería sacudido por la voz de mi Hijo hablando desde el cielo. Dios advirtió a Israel que todos los que rehúsan escuchar al profeta se le pediría cuentas, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre y lo pediré cuenta. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19. Él estaba diciendo, yo voy a mirar cada desobediencia y tú darás cuenta de cada una de ellas. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que sea salvo, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora va a ser una oración que es de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer y hasta la próxima. Amén.